Carrerón que tuvimos en el Gran Premio de Australia 2026, celebrado en el intrincado circuito de Albert Park en Melbourne, ha marcado el inicio oficial de la transformación técnica más ambiciosa en la historia moderna de la Fórmula 1. Este evento inaugural no solo ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de los 11 equipos que ahora conforman la parrilla, sino que ha expuesto de manera inclemente las fortalezas, vulnerabilidades y crisis estructurales inherentes al nuevo marco regulatorio. El fin de semana concluyó con una demostración de autoridad por parte de Mercedes, un desastre táctico para la escudería de Ferrari, una debacle operativa sin precedentes para Aston Martin y un panorama general que sugiere que la gestión de la energía eléctrica ha suplantado a la carga aerodinámica tradicional como el principal diferenciador de rendimiento. Les soy honesto, pensaba que iba a ser un poco más aburrida la carrera. El tema de la gestión y la demencia de Mercedes en las prácticas y clasificación fue muy notoria. Pero me ha llevado una grata sorpresa. Esperemos que se siga manteniendo esta dinámica para los siguientes grandes premios. Pero sí hay que analizar las grandes diferencias que existen. Básicamente del puesto 10 para atrás, terminó con una vuelta de distancia de los 4 pilotos que estaban liderando la carrera. Y del puesto 5 al 10 rondaba el minuto de diferencia de los pilotos de Mercedes y Ferrari, que son los que estaban dominando la carrera. Esto es masivamente grande. Es una diferencia enorme. Pero bueno, ya entraremos más a detalle más adelante en el video. Para comprender cabalmente el desarrollo del Gran Premio de Australia, es imperativo seccionar las bases del reglamento del 2026, el cual representa la primera vez en la historia de la categoría que las normativas del chasis y de la unidad de potencia cambian simultáneamente. La piedra angular de esta era es la nueva unidad de potencia híbrida. El motor de combustión interna V6 turboalimentado de 1.6 litros ha sido modificado para operar exclusivamente con combustible 100% sostenibles, mientras que la dependencia del sistema de recuperación de energía se ha incrementado drásticamente. El componente eléctrico, principalmente el MGUK, ahora entrega hasta 350 kilovatios, que son aproximadamente 470 caballos de fuerza, lo que representa un aumento de casi el 300% respecto a la generación anterior y establece una división de potencia del 50-50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. Esta arquitectura exige que la cosecha y el despliegue de energía dominen la conducción, introduciendo conceptos como el superclipping, un fenómeno donde el monoplaza deja de acelerar al final de una recta mientras el sistema cambia a modo de regeneración, reduciendo la velocidad máxima drásticamente antes de que el piloto siquiera aplique los frenos. Esto es prácticamente lo que sucede con los coches eléctricos de calle actualmente. Si ya han tenido oportunidad de manejar uno de los coches eléctricos o alguno de los coches eléctricos que hay en el mercado, se darán cuenta que muchos de ellos incorporan una función que se llama One Pedal. Esto quiere decir que tú aceleras y a la hora que dejas de acelerar ya no necesitas tocar el pedal del freno, automáticamente el vehículo frena, entre comillas, con motor, para que se regenere parte de esa electricidad gastada. Obviamente en los coches convencionales no es tanto, es mucho menos, pero hay una regeneración y es lo que básicamente representa el superclipping en la Fórmula 1. Es que el piloto suelte el acelerador y el vehículo automáticamente está frenando para regenerar energía. Esto le va a dejar un aprendizaje a todos los pilotos de cómo implementar este superclipping. Va a haber errores, como los hemos visto ahorita en un inicio, pero poco a poco se van a ir adaptando a esta nueva función. Bien, en paralelo, el reglamento del chasis ha buscado contrarrestar el peso y tamaño de los vehículos de la área del efecto suelo. Los monoplazas de 2026 son 20 centímetros más cortos, o sea, son 345 centímetros de distancia entre ejes y 10 centímetros más estrechos, que son 190 centímetros de ancho, con una reducción obligatoria de la masa mínima de 30 kilogramos, estableciendo el límite en 768 kilogramos. Los neumáticos delanteros suministrados por Pirelli se han estrechado en 25 milímetros y los traseros en 30 milímetros, alterando fundamentalmente el agarre mecánico. La reducción aerodinámica ha llegado con la erradicación del sistema de reducción de drag, o sea, el DRS tradicional que conocíamos de toda la vida, reemplazado por un sistema de aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero. Los pilotos alternan entre el modo curva, que maximiza la carga aerodinámica cerrando los elementos de los alerones, y el modo recta, que aplana los perfiles para reducir la resistencia al avance. Ahora bien,
Para los adelantamientos, la FIA ha introducido el modo adelantamiento u Overtake Mode, un despliegue de energía eléctrica adicional condicionado a la proximidad, que es básicamente que estén a menos de un segundo con el vehículo precedente. Y el modo impulso, que es el Boost Mode o modo de anulación del MGUK, que permite un pico de entrega eléctrica ofensiva o defensiva. Es lo que hacía básicamente el DRS, pero ahora tenemos una función defensiva por parte de los pilotos, que con una buena gestión puede funcionar muy bien. Estas herramientas han transformado el combate en pista, obligando a los pilotos a ejecutar cálculos tácticos complejos en fracciones de segundo. La introducción de estas normativas no ha estado exenta de ajustes en materia de seguridad. La célula de supervivencia ha sido reforzada, incrementando la resistencia del arco antivuelco 16 Gs a 20 Gs, y se ha rediseñado la estructura de impacto frontal en 2 etapas para evitar desprendimientos catastróficos. Además, las directrices de conducción de la FIA han sido refinadas tras controversias en la temporada 2025. Los comisarios ahora aplican mayor flexibilidad, reconociendo que los bloqueos de neumático no siempre implican una pérdida de control y limitando los puntos de penalización y la superlicencia únicamente a acciones peligrosas o deliberadas. Esto será porque básicamente ahorita en lo que se comienzan a adaptar a este super clipping vamos a ver errores. De hecho los vimos, ¿no? Esto es porque las configuraciones de estos super clipping todavía no están al 100% probadas, por lo cual los comisarios van a ser un poco más flexibles. El inicio de las actividades en la pista de Albert Park fue tumultuoso, caracterizado por una curva de aprendizaje vertical para equipos y pilotos. Las sesiones del viernes proporcionaron los primeros indicios de la jerarquía competitiva, aunque los tiempos por vuelta estuvieron fuertemente condicionados por la experimentación con el mapeo del motor y las evaluaciones del modo recta. Durante la primera práctica libre, Ferrari impuso condiciones. Charles Leclerc registró un tiempo de 1 minuto 20 segundos 267 milésimas, seguido de cerca por su compañero de equipo Lewis Hamilton y el Red Bull de Max Verstappen. La sesión evidenció problemas severos para Aston Martin. Fernando Alonso no pudo participar debido a una anomalía detectada en la unidad de potencia Honda, mientras que Lance Stroll completó apenas 3 vueltas. McLaren también sufrió contratiempos cuando Lando Norris reportó fallos alarmantes en los cambios descendentes, forzando un cambio de caja de cambios por precaución que limitó su rodaje a solo 7 giros. La segunda práctica libre vio a McLaren recuperar terreno con Oscar Piastri, marcando el ritmo con un tiempo de 1 minuto 19 segundos 729 milésimas, superando a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Las simulaciones de carrera en esta versión revelaron las extremas exigencias de la regeneración de energía. En sectores rápidos, como la combinación de las curvas 9 y 10, los pilotos debían practicar el superclipping, perdiendo hasta 40 km por hora de velocidad máxima antes del punto de frenado para recargar las baterías. La transición hacia el sábado estuvo marcada por un tenso debate sobre la seguridad de la aerodinámica activa. La FIA había designado originalmente 5 zonas para la activación del modo recta, incluyendo la sección serpenteante entre las curvas 8 y 9. Durante la reunión de pilotos del viernes por la noche, múltiples competidores expresaron su preocupación de que la reducción dramática de la carga aerodinámica en esa sección curva provocará una inestabilidad inmanejable, especialmente al seguir a otro monoplaza en aire sucio. En respuesta, el director de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombasi, eliminó unilateralmente esta zona el sábado por la mañana, alegando motivos de seguridad. Sin embargo, esta decisión desencadenó una enérgica protesta por parte de varios equipos, presumiblemente liderados por aquellos como Audi, cuyas configuraciones dependían de esa descarga, argumentando que invalidaba sus configuraciones aerodinámicas y de suspensión preparada durante toda la noche. Tras revisar la telemetría adicional proporcionada por las escuderías, la FIA revirtió su decisión minutos antes del inicio de la práctica Libres 3, reinstaurando la cuarta zona de modo recto. La práctica Libre 3 se desarrolló bajo esta tensión técnica, con George Russell marcando el mejor tiempo en una sesión plagada de incidentes. Kimi Antonelli protagonizó un fuerte accidente al tomar demasiado el piano en la curva 2, enviando su Mercedes contra las barreras y causando daños estructurales significativos en la parte delantera de su monoplaza. Asimismo, Carlos Sainz vio su Williams detenerse cerca de la entrada a boxes por una pérdida de potencia que eventualmente lo marginaría de la sesión de la clasificación.
La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia disipó las dudas sobre la efectividad del concepto W17 de Mercedes, al tiempo que expuso deficiencias agudas en las operaciones de sus rivales. La Q1 estuvo marcada por el desastre de Max Verstappen, el 4 veces campeón del mundo que venía sufriendo con la calibración del freno motor, o sea, el super clipping que ya hablamos anteriormente, perdió el control de su RB22 en su primera vuelta lanzada. Al llegar a la zona de frenado de la curva 1, el eje trasero se bloqueó de manera repentina, convirtiendo a Verstappen en un pasajero mientras el monoplaza se deslizaba por la grava e impactaba contra el muro. Este fallo técnico en la regeneración de energía lo eliminó instantáneamente de la sesión, relegándolo a la 20ª posición de la parrilla. Carlos Sainz y Lance Stroll tampoco marcaron tiempos. Sainz por problemas continuos en la unidad de potencia de su Williams y Stroll debido a una línea de aceite dañada en su Aston Martin. A pesar de no cumplir con la regla del 107%, los comisarios otorgaron permiso a Verstappen, Sainz y Stroll para tomar la salida el domingo basándose en sus ritmos representativos durante las prácticas. El accidente de Verstappen provocó una bandera roja que resultó providencial para Mercedes. Los mecánicos de la escudería alemana aprovecharon el tiempo de inactividad para completar la reconstrucción del coche de Kimi Antonelli tras su accidente en los libres 3. Sin embargo, la presión operativa pasó factura. En la Q3, Antonelli fue liberado de garage con un ventilador de refrigeración del pontón aún adherido a la carrocería derecha de su monoplaza. El dispositivo se desprendió al negociar la curva 1, esparciendo escombros en la pista que posteriormente fueron golpeados por el McLaren de Lando Norris, causando daños menores en el alerón delantero del británico y provocando otra bandera roja. Tras una investigación de los comisarios, Mercedes fue multado con 7.500 euros por liberación insegura, pero se determinó que la responsabilidad recaía en la urgencia del equipo y no en el piloto, permitiendo a Antonelli conservar su posición en la parrilla sin sanción deportiva. En un incidente separado en el pit lane, donde un mecánico empujó el coche de Antonelli fuera de la línea rápida, los comisarios absolvieron a la escudería considerando que la acción evitó obstaculizar a otros vehículos. En el frente de la tabla de tiempos, George Russell fue intocable. El británico dominó cada segmento de la clasificación y aseguró la pole position con un tiempo de 1 minuto 18 segundos 518 milésimas, superando a su compañero Antonelli por 0.293 milésimas de segundo. La verdadera magnitud de la ventaja de Mercedes se hizo evidente al observar el déficit del resto de la parrilla. Isaac Hayar, en un espectacular debut oficial con Red Bull, clasificó tercero, pero a una asombrosa distancia de 0.785 milésimas de segundos de la pole. Charles Leclerc colocó su Ferrari en cuarto lugar, a 0.809 milésimas de segundo, seguido de los McLaren de Oscar Piastri a 0.862 milésimas de segundo y Lando Norris a 0.957 milésimas de segundo. Lewis Hamilton solo pudo ser séptimo, mientras que Arvin Lindlat sorprendió al colocar su Racing Bulls en la 9ª plaza. La sesión confirmó que Mercedes posee actualmente el paquete más completo del paddock, combinando una unidad de potencia líder en la industria con un chasis estable y eficiente. Y señores, fue mágico lo que hicieron los ingenieros de Mercedes, porque yo no pensé que llegara Kimi a clasificación, porque fue fuerte su golpe en los libres 3 y tuvieron básicamente un par de horas para rearmar todo el vehículo. Hemos visto otros equipos que no logran esta faena. Sin embargo, Mercedes demostró ser un equipo bastante fuerte. Obviamente ya tienen muchos años en la categoría y tienen todo el expertise. A diferencia, por ejemplo, de Cadillac que está entrando y que todavía le cuestan muchas cosas porque están en ese proceso de aprendizaje. No quiere decir que sean malos o buenos, simplemente están en un proceso de aprendizaje que les va a llevar un cierto tiempo. Ahora sí, vamos a lo mero bueno. El domingo amaneció con condiciones climáticas templadas, pero el ambiente en el paddock era de máxima tensión ante las incertidumbres del primer Gran Premio de la temporada bajo el nuevo reglamento. La carrera de 58 vueltas ofreció un espectáculo caótico, dictado por la degradación de los neumáticos, la vulnerabilidad de las nuevas máquinas y las decisiones críticas desde los muros de boxes. La brutalidad de la nueva era tecnológica se manifestó antes de que los coches se alinearan en la parrilla. Oscar Piastri, quien había encendido las esperanzas del público australiano de clasificar a quinto, sufrió un devastador accidente durante la vuelta de reconocimiento hacia la parrilla de salida,
al transitar por la salida de la curva 4, Piastri experimentó una descarga repentina e inesperada de energía desde el paquete de baterías de su McLaren MCL40, estimada en 100 kilovatios por encima de los niveles que habían gestionado durante las prácticas en ese punto específico. Al bajar de marcha con los neumáticos aún fuera de la ventana óptima de temperatura y posicionado ligeramente sobre el piano, el exceso de par motor indujo un patinaje incontrolable en las ruedas traseras. El monoplaza giró violentamente y se estrelló contra las barreras, causando daños frontales irrevocables que impidieron al héroe local tomar la salida. La parrilla se redujo nuevamente momentos después. Nico Hülkenberg, a bordo del Audi R26, reportó una pérdida total de telemetría y comunicación mientras se dirigía a su posición de salida. Los sistemas electrónicos de la nueva unidad de potencia colapsaron y, a pesar de que los mecánicos empujaron al monoplaza de vuelta al garage en un intento desesperado por reiniciar los sistemas, la falla no pudo ser subsanada. Hülkenberg se unió a Piastri en la lista de no salidos, dejando a solo 20 monoplazas para la largada. El procedimiento de salida en 2026 requiere una preparación meticulosa. Los motores deben ser acelerados para hacer girar el turbocompresor y evitar el retraso o turbolag en la entrega de potencia cuando se apagan las luces. Ferrari, utilizando un turbocompresor de dimensiones más reducidos que facilita un carreteo más rápido, maximizó esta ventaja mecánica. Al apagarse los 5 semáforos rojos, Charles Leclerc ejecutó una salida prodigiosa desde la cuarta posición. Por el contrario, la primera fila de Mercedes se vio paralizada. George Russell y Kimi Antonelli llegaron a sus marcas con niveles de batería críticamente bajos tras la vuelta de formación. Russell admitió por radio que no tenía nada en el tanque. Esta carencia de energía eléctrica impidió a los Mercedes defenderse en la aceleración inicial. Leclerc superó a Russell antes de llegar a la zona de frenado en la curva 1 para tomar el liderato, mientras Lewis Hamilton, demostrando la misma eficiencia de salida del SF26, escaló agresivamente desde el séptimo hasta el tercer lugar. Antonelli, sufriendo un patinaje excesivo, cayó hasta la séptima posición y el novato Arvin Lindblad capitalizó el caos para colocar su Racing Bulls en cuarto lugar. Durante las siguientes 10 vueltas fuimos testigos de una batalla táctica fascinante por la primera posición. Russell y Leclerc intercambiando el liderato en 7 ocasiones, ilustrando la potencia del nuevo modo de adelantamiento. Russell, confiado en el superior ritmo base de su W17, adelantaba a Leclerc en las zonas de tracción. Pero el monegasco utilizaba el excedente de energía eléctrica para contraatacar en las largas rectas y chicanas veloces. Este efecto yo-yo complicó enormemente la consolidación de posiciones. La intensidad de la persecución y las definiciones del modo recta, que despoja al coche de carga frontal, causaron que Russell sufriera un bloqueo masivo de frenos en la curva 1 durante la 9ª vuelta, perdiendo temporalmente terreno frente a la dupla de Ferrari que comenzaba a distanciarse. El punto de ruptura en la carrera ocurrió en la vuelta 11. Isaac Hadjar, quien mantenía un sólido ritmo entre los 5 primeros con su Red Bull, sufrió un fallo terminal en el sistema de propulsión. Una espesa columna de humo comenzó a emanar del escape del RB22, indicando un fallo catastrófico, presumiblemente en el motor de combustión o en el sistema de enfriamiento. Hadjar detuvo el vehículo a un costado de la pista, forzando a dirección de carrera a desplegar el coche de seguridad virtual. Ante esta neutralización, las mentes maestras de la estrategia en los modos de boxes tomaron rumbos divergentes. Mercedes reaccionó con agilidad, ordenó una parada doble para Russell y Antonelli, cambiando los neumáticos medios por el compuesto duro. La lógica de Brackley dictaba sacrificar la posición en pista a cambio de asegurar un neumático que, según sus simulaciones, podía resistir hasta el final gracias a la baja degradación experimentada en Albert Park. En contraste, el muro de boxes de Ferrari optó por la inacción. Ni Leclerc ni Hamilton fueron llamados a los pits, conservando las 2 primeras posiciones, pero manteniéndose con un caucho medio que inevitablemente se degradaría. Hamilton cuestionó severamente esta decisión a través de la radio del equipo, exclamando: "Al menos uno de nosotros debería haber entrado". Una segunda ventana de oportunidad o desgracia se abrió en la vuelta 18 cuando el Cadillac de Valtteri Bottas sufrió un fallo mecánico que lo dejó inmovilizado cerca de la entrada al pit lane.
Un segundo Virtual Safety Car fue desplegado, pero la ubicación del monoplaza averiado obligó a los comisarios a cerrar temporalmente el carril de boxes por motivo de seguridad, anulando cualquier intento de Ferrari por rectificar su error estratégico bajo condiciones neutralizadas. Cuando la carrera retornó a condiciones de bandera verde, el daño ya estaba hecho. Leclerc y Hamilton se vieron obligados a realizar sus paradas en boxes bajo el ritmo normal de carrera, que fue más o menos alrededor de la vuelta 26, perdiendo una media de 21 segundos frente al delta reducido del Virtual Safety Car. Al reincorporarse a la pista, los Ferrari se encontraron con un déficit insalvable. Russell y Antonelli, gestionando magistralmente el ritmo y la temperatura de sus neumáticos duros, tomaron el control absoluto del Gran Premio. Para las últimas 20 vueltas, la narrativa se centró en la gestión de los neumáticos y en las batallas de la zona media. Mercedes ejecutó a la perfección su estrategia de una sola parada, demostrando que el desgaste térmico de sus neumáticos era manejable a pesar de acumular más de 45 giros. Russell navegó hacia la victoria con autoridad, manteniendo a raya el ritmo tardío de su compañero de equipo. Antonelli, tras recuperarse de su mala salida y demostrar una madurez inusual, redujo la brecha en las vueltas finales para cruzar la meta en tan solo 2 segundos con 974 milésimas de Russell, consolidando un dominante doblete para la marca de la estrella. Charles Leclerc y Lewis Hamilton cruzaron la bandera a cuadros en tercera y cuarta posición respectivamente, separados por menos de un segundo entre sí, asimilando que un coche capaz de ganar fue derrotado por decisiones tomadas en el pit wall. Lando Norris finalizó en un solitario y complejo quinto lugar, incapaz de seguir el ritmo de cabeza y dedicando la segunda mitad de la prueba a contener el avance de Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull protagonizó la escalada del día, remontando desde la 20ª plaza para finalizar en sexto, lo que mitigó parcialmente el desastre de la clasificación. La batalla por los últimos puntos premió a la consistencia. Oliver Bearman llevó su Haas a una meritoria 7ª posición, liderando el bloque de la zona media. Arvin Lindblad, en un debut soñado con Racing Bulls, se defendió de ataques múltiples para asegurar el 8º lugar y sumar 4 valiosos puntos. Gabriel Bortoleto inauguró el casillero histórico de Audi, finalizando 9º, mientras que Pierre Gasly rescató un punto para Alpine al cerrar el top 10. Un poco más atrás, Esteban Ocon de Haas y Alex Albon de Williams finalizaron 11º y 12º respectivamente. Liam Lawson de Racing Bulls ocupó la 13ª plaza, seguido del Alpine de Franco Colapinto, que quedó en 14º, quien tuvo que cumplir una penalización de stop and go por una infracción en el procedimiento de salida. Carlos Sainz cruzó la meta 15º tras un fin de semana tormentoso para Williams, lidiando con graves problemas de graining y falta de carga aerodinámica. Por su parte, Sergio Pérez, en el único Cadillac sobreviviente, terminó 16º a 3 vueltas del líder, pero cumpliendo el objetivo primordial del equipo estadounidense: terminar la carrera. Los abandonos oficiales incluyeron a Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isaac Hadjar, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Aston Martin utilizó la carrera como una sesión de pruebas, retirando a sus pilotos para evitar daños mayores, una decisión que encapsula la crisis de la estructura. A continuación les pondré en la pantalla los resultados oficiales y los puntos de la clasificación del campeonato, que pues bueno, como es la primera carrera, pues son los primeros puntos que hay. Como podrán ver, los 4 lugares están muy parejos. Ferrari, pues bueno, la regó en su estrategia, nada fuera de lo común en Ferrari, pero pues traen un coche que puede estar compitiendo con los Mercedes. McLaren, híjole, este año no les pinta muy bien, pero pues esperemos que poco a poco vayan evolucionando y entren en la competencia, al igual que Red Bull. Era de esperarse que iba a haber errores, que iba a haber cosas que mejorar, aunque para eso estuvieron los tests, tanto en Bahrein como en Barcelona. Pues bueno, no es el suficiente tiempo y no se trae un ritmo de carrera en el cual pues se puedan evaluar en verdad los vehículos. Así que esta temporada va a ser mucho de aprender para todos los equipos. Podemos ver que en la parte intermedia de la tabla van a estar peleando los Haas, Racing Bulls, Audi e inclusive Alpine. Yo creo que ahí va a estar lo entretenido de las carreras entre esas escuderías. Y ya en la parte de atrás va a estar Williams. Desgraciadamente esperábamos que estuviera mejor, porque traen un buen motor, porque se supone que desde la mitad de la temporada pasada pues se dedicaron a este coche, pero pues al parecer
no ha mejorado. Williams sigue con su maldición de varios años. Pero bueno, pues ojalá que tengan una buena evolución en el año para que terminen bien. Y pues más que nada para sus pilotos, tanto Carlos como Albon, pues estén contentos. Y en esa parte de atrás vamos a tener precisamente a Cadillac y a Aston Martin. De estos últimos, Aston Martin son de los que podrían salir hasta atrás del contingente a inclusive ir a tabla media o hasta más arriba, pero dependemos que tanto del diseño de Newey como el motor de Honda hagan ese match. A los que se ve que van a estar peleando al final de la tabla, pues va a ser básicamente Cadillac y Williams. Esperemos que ambos tengan una buena evolución. De Cadillac era muy previsible que se iba a tener esta situación porque son un equipo nuevo. Insisto, como dije hace rato, no es que sean malos o no es que sean buenos, sino simplemente son un equipo nuevo, el cual está aprendiendo, el cual necesita una curva de aprendizaje para saber cómo actuar, qué hacer, cómo interpretar lo que el piloto quiere, igual al pilotos, el adecuarse a este nuevo vehículo y cómo comunicarse con sus ingenieros. Eso lo vamos a ver a través de toda la temporada, pero pues esperemos que al final de la temporada tengan una buena base en la cual trabajar ya para un auto competitivo para el próximo año. La conclusión del Gran Premio de Australia ha proporcionado la primera lectura empírica de la correlación entre los datos de simulación, las pruebas invernales en Bahrein y el rendimiento en un entorno de carrera real. El análisis detallado de cada estructura revela disparidades profundas en la adaptación al nuevo reglamento. Mercedes ha emergido como el referente indiscutible de la era 2026. La escudería de Brackley y Brixworth ha logrado una integración impecable entre el chasis W17 y la nueva unidad de potencia, optimizando algoritmos de cosecha y entrega de energía eléctrica que sus rivales aún intentan descifrar. La correlación entre el túnel de viento y la pista ha sido perfecta, eliminando los fantasmas conceptuales que asustaron el equipo entre 2022 y 2025. George Russell ejecutó una conducción de campeonato. A pesar de perder el liderato en la salida debido a la insuficiente carga de la batería, su capacidad para gestionar el subviraje endémico de modo recta y mantener un ritmo sostenido con neumáticos duros desgastados evidencia un balance mecánico envidiable. Por su parte, Kimi Antonelli, en su primera carrera a tiempo completo, demostró una resiliencia formidable. Tras destruir su chasis el sábado y caer a la séptima posición el domingo, logró un ritmo implacable para asegurar el doblete. La capacidad de los mecánicos para reconstruir el monoplaza de Antonelli a tiempo para la clasificación subraya una robustez operativa que Toto Wolff describió como generadora de un profundo contentamiento. Con 43 puntos en el bolsillo, Mercedes no solo posee el coche más rápido, sino la agilidad estratégica en el muro de boxes que los consagra como favoritos absolutos al título este año. El SF26 ha demostrado ser un contendiente genuino en términos de rendimiento bruto. La arquitectura de su motor, particularmente el uso de un turbocompresor más pequeño, otorga a Charles Leclerc y Lewis Hamilton una tracción y una aceleración inicial devastadoras. Leclerc lideró la prueba con autoridad durante el primer stint y Hamilton demostró una adaptación instantánea al escalar rápidamente en posiciones. El problema fundamental de Ferrari sigue siendo humano. Bajo la dirección de Fred Vasseur, el equipo aún arrastra una preocupante letargia estratégica. La decisión de ignorar las dos oportunidades de parada económica bajo el Virtual Safety Car, provocadas por Hadjar y Bottas, costó conservadoramente 10 segundos de tiempo de carrera y entregó el control a Mercedes en bandeja de plata. Las declaraciones de Hamilton por radio, al menos uno de nosotros debería de haber entrado, y su visible frustración post-carrera indican que el escrutinio interno será intenso. A pesar del error, un tercer y cuarto puesto consolidan a Ferrari como la segunda fuerza del campeonato. 27 puntos que se dicen fácil, y advierten que, de corregir su dinámica en el muro, poseen las herramientas para desafiar victorias regularmente. Para los defensores del campeonato de constructores, Australia fue un baño de humildad. El MCL 40 carece de la eficiencia aerodinámica y de la capacidad de regeneración eléctrica de sus rivales directos. Lando Norris fue sumamente vocal sobre su frustración, tildando a los nuevos coches de probablemente los peores de pilotar y sufriendo con un vehículo que calificó de inestable e impredecible en las transiciones de marchas.
A pesar de ello, su quinto lugar, defendiéndose estoicamente de Verstappen, maximizó los limitados recursos disponibles. El trauma mayor provino del garaje de Oscar Piastri. Su choque durante la vuelta de formación es síntoma de un problema grave en la integración del tren motriz. La entrega de un pico de 100 kilovatios de potencia eléctrica al reducir la marcha no fue un error del piloto, sino una anomalía en el software de calibración del MGUK. El director del equipo, Andrea Stella, ha admitido que el equipo está un paso por atrás y que operar como cliente de motores Mercedes requiere un trabajo titánico de adaptación de software. La escudería de Woking requiere una reestructuración profunda en sus algoritmos de mapeo si desea retener su corona. La era post-Horner, ahora bajo el mando de Laurent Mekies, ha comenzado con considerables dolores de crecimiento en Milton Keynes. La decisión de fabricar su propia unidad de potencia junto a Ford ha presentado el esperado déficit de fiabilidad en su primer evento oficial. Isaac Hayar impresionó al mundo al clasificar tercero, pero la espectacular rotura de su motor de combustión en la vuelta 11 expone las carencias térmicas del diseño. A nivel de chasis, el RB22 parece sufrir de una severa inestabilidad bajo frenada pesada vinculada al freno de motor eléctrico, lo que provocó el inusual bloqueo del eje trasero que envió a Max Verstappen contra las barreras en la Q1. Verstappen, siempre pragmático y exigente, completó una remontada heroica del 20º al 6º lugar para salvar 8 puntos y marcar la vuelta rápida, pero sus críticas fueron mordaces. Declaró no estar divirtiéndose y comparó los vehículos con una Fórmula E con esteroides, debido a la necesidad obsesiva de gestionar las baterías. Mekies tiene el colosal desafío de mantener la cohesión del equipo y calmar la frustración de su piloto estrella mientras el departamento de motores soluciona fallos críticos. Haas ha ejecutado uno de los mejores inviernos de su historia, produciendo un monoplaza mecánicamente robusto, confiable y que gestiona la degradación de manera óptima. Bajo un presupuesto ajustado, han priorizado la constancia sobre la innovación radical. Oliver Behrman demostró por qué es una de las grandes promesas, gestionando el tráfico y el ritmo para cruzar la meta en 7º lugar, liderando holgadamente la apretada zona media. Esteban Ocon, a pesar de rozar los puntos en el 11º lugar, acumuló datos esenciales en simulación de carrera que permitirán al equipo norteamericano afianzar su posición como la quinta fuerza de la parrilla actual. La estructura de Faenza ha optado por un concepto aerodinámico trasero extremadamente agresivo, una apuesta que recompensa la confianza pero castiga la vacilación. Bajo la dirección técnica de Alan Perman, el equipo vio brillar al novato Arvin Lindblad, sin verse afectado por problemas de software en las prácticas libres 1. Lindblad mostró un ritmo centelleante todo el fin de semana, culminando en un maduro 8º lugar que le otorgó sus primeros puntos en su debut. En contraste, Liam Lawson sufrió para encontrar el balance operativo del coche, terminando 13º. La velocidad inherente del monoplaza es innegable, pero la consistencia será la clave para superar a Haas en el campeonato de constructores. El esperado debut del gigante alemán como constructor oficial arrojó resultados mixtos que reflejan el estado actual de su desarrollo en Nürburgring y Hinwil. Por un lado, Gabriel Bortoleto logró la hazaña de sumar puntos en la carrera inaugural del equipo, terminando con un sólido 9º lugar tras una clasificación en el top 10. El chasis de Audi demostró mejoras sustanciales en el manejo durante el transcurso de las pruebas. Sin embargo, la falla eléctrica total y la pérdida de telemetría que paralizaron a Nico Hülkenberg en la parrilla expone una preocupante vulnerabilidad en los sistemas periféricos y la integración del software, un área que requiere soluciones inmediatas antes de que comprometan más resultados. Al abandonar su programa de motores Renault en favor de las fiables unidades de Mercedes, Alpine esperaba un salto cuantitativo inmediato. Sin embargo, el chasis A526 es, a todas luces, una plataforma genérica y le falta innovación aerodinámica, lo que se tradujo en eliminaciones tempranas en clasificación. Pierre Gasly rescató el honor francés asegurando el 10º lugar y un punto solitario gracias a su pericia en la gestión de carrera. Para Franco Colapinto, en el 14º lugar, el fin de semana fue una severa prueba de fuego, lastrado por las deficiencias del coche y una penalización operativa en la salida. Alpine tiene la base mecánica para progresar, pero debe evolucionar su departamento aerodinámico en Easton para escapar del fondo de la tabla. El invierno de Williams fue una crónica de retrasos industriales y metas inalcanzadas.
Los retrasos en la manufactura obligaron al director de equipo James Walls a tomar la dolorosa decisión de ausentarse del shakedown en Barcelona. Aunque lograron llegar a Bahrein y Australia, el FW48 es víctima de su propio peso. Documentos técnicos confirman que el monoplaza pesa 772.4 kilogramos, es decir, 4.4 kilogramos por encima del límite reglamentario de 768 kilogramos. A diferencia del Mercedes, que pesa 772 kilogramos cumpliendo otras especificaciones internas. Este exceso de lastre castiga implacablemente el tiempo por vuelta, hasta 1.5 décimas por giro, y acelera la degradación térmica de los neumáticos. Alex Albon, que quedó en 12avo, se quejó permanentemente de la falta de carga frontal y el graining extremo en el neumático duro, declarando sin tapujos que el monoplaza necesita ponerse a dieta urgentemente. Carlos Sainz, en su frustrante debut con el equipo de Groove, que quedó en 15avo, lidió con problemas persistentes en la unidad de potencia y pérdida de carga por daños en el alerón delantero. Williams debe someter al FW48 a un agresivo programa de reducción de masa si aspira a abandonar la parte posterior de la parrilla. Como el 11º equipo del paddock, Cadillac logró lo que muchos consideraban improbable: presentar una estructura operativa coherente en tiempo récord. Operando como cliente de Ferrari, el equipo dirigido por Graham Loudon se centró en la recolección de datos y la finalización de la carrera. El monoplaza Mach 26 es fundamentalmente el coche más lento de la categoría, clasificando a más de 4 segundos de la pole. No obstante, Sergio Pérez aportó una pequeña victoria moral al llevar el vehículo hasta la 16ª posición al cruzar la meta, navegando problemas de bombas de combustible, ajustes ergonómicos y calibración de software. El retiro de Valtteri Bottas en la vuelta 18 por fallos hidráulicos sirve como un crudo recordatorio de las demandas de fiabilidad. El mandato para Cadillac en 2026 no es la velocidad, sino el aprendizaje sistemático y el establecimiento de procedimientos que pavimenten su integración al deporte. La situación en Aston Martin trasciende los malos resultados y se adentra en el terreno de la crisis de seguridad laboral. La transición a ser el equipo oficial de Honda ha resultado catastrófica. La nueva unidad de potencia japonesa genera vibraciones armónicas severas que viajan desde el propulsor a través del chasis AMR26 hasta el volante y las extremidades de los pilotos. Durante una extraordinaria conferencia de prensa, Adrian Newey admitió sentirse impotente ante este fallo fundamental del diseño de sus socios. Las violaciones son de tal magnitud que destruyen los componentes internos del coche, reduciendo el inventario funcional de baterías de 4 a tan solo 2 unidades para todo el fin de semana. Peor aún, las violaciones amenazan físicamente a los pilotos. Fernando Alonso estimó que sufriría daño neurológico permanente en sus manos si excedía las 25 vueltas continuas, mientras que Lance Stroll, quien describió la sensación como ser electrocutado en una silla, fijó su límite en 15 giros. Conscientes de la imposibilidad de completar la distancia de 58 vueltas, Aston Martin utilizó el Gran Premio como una simple sesión de pruebas, retirando ambos vehículos voluntariamente y múltiples veces hacia el garaje para evaluar configuraciones, antes de ordenar abandonos definitivos para salvar los componentes mecánicos restantes. Los expertos, como Martin Brundle, sugieren que el rediseño del equilibrio dinámico y la amortiguación del motor Honda requieren un mínimo de 6 meses, condenando a Aston Martin a medio año de sufrimiento, fiabilidad marginal y potencial incapacidad para siquiera competir en carreras inmediatas. El auto diseñado por Newey posee un enorme potencial de desarrollo retenido, pero está actualmente paralizado por un motor defectuoso e inseguro. El Gran Premio de Australia ha fungido como un cruel auditor de los conceptos desarrollados durante el invierno. Las quejas vocales de figuras consagradas como Verstappen y Norris sobre la naturaleza artificial de las herramientas de gestión de energía, que es básicamente el overtake y superclipping, reflejan un malestar generalizado en la adaptación a las nuevas exigencias de la FIA. El director de la categoría, Stefano Domenicali, ha desestimado las críticas, instando a los pilotos a adaptarse a la evolución de la conducción. Sin embargo, problemas de seguridad genuinos como el agresivo subviraje provocado por la activación del modo recta requerirán la atención y modificación urgente del ente rector antes de la próxima cita. De cara al Gran Premio de China, Mercedes viajará con la inmensa ventaja psicológica e ingenieril que otorga el haber resuelto la ecuación térmica y aerodinámica del reglamento de 2026.
Ferrari, por su parte, se enfrentará a una semana de introspección feroz. El SF26 es veloz, pero la escudería no puede permitirse seguir desangrando puntos críticos en el altar de la indecisión estratégica. McLaren y Red Bull comparten el imperativo de refinar urgentemente el software de calibración de sus trenes motrices para desbloquear el rendimiento latente en sus chasis, mientras que en la retaguardia, Aston Martin y Williams lucharán no contra el cronómetro, sino contra la física básica de la vibración en mecánicas y el exceso de masa. El campeonato 2026 promete ser una carrera armamentística definida no por la creación de carga aerodinámica masiva, sino por la eficiencia y fiabilidad de infraestructuras de software híbrido, marcando un hito indeleble en la perpetua evolución de la máxima categoría del automovilismo. ¿Qué pasa, Checo? Sí, lo vi. Hubieras aventado al mula ese microbusero, cabrón. Bueno, nos vemos al rato. Ahí le dices a Hamilton que también vaya.